Yo creo que esencialmente lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera tiene la trascendencia de evidenciar y de poner de una manera muy clara ante los ojos de una gran colectividad y sobre todo de nuevas generaciones que no tienen claro lo que sucedió hace 15 años, casi 16, lo que sucedió en esas expresiones aberrantes pero muy constantes del entendimiento y el arreglo entre los poderes políticos y los poderes mediáticos, particularmente los electrónicos, en específico los de las televisoras como Televisa en particular. Televisa fue durante largo tiempo una especie, pues soldado, era un soldado del PRI, lo dijo Emilio Azcárraga, padre del actual codirector de Televisa, decía que Televisa era un soldado del PRI y así se comportó tradicionalmente Televisa, como una instancia de comunicación que privilegiaba la farándula, lo simplón, lo elemental, que no propiciaba la cultura ni el desarrollo cívico ni político y que durante mucho tiempo se convirtió en el obstáculo mayor para el triunfo y el avance y el crecimiento de una oposición política como en su momento la representó el propio Andrés Manuel López Obrador en 2006 y en 2012. Entonces, es importante el que haya ese tipo de señalamientos públicos. Podemos diferir en cuanto a la extensión de tiempo, en cuanto a la intensidad. Podemos debatir y podemos estar algunos a favor y otros en contra de la duración de estas exposiciones, pero es importante que se conozca y se difunda todo esto. Hay un flanco que el propio gobierno de la República debe cuidar para que no se caiga en la contradicción y en tener un flanco débil, que es el hecho de la propia productora Azucena Pimentel. Nosotros, yo en lo personal, lo he señalado desde mucho tiempo atrás, el propio presidente de la República no es la primera ocasión en que conoce de este asunto. Ya lo había tocado públicamente en la conferencia mañanera diciendo que iban a analizar el caso de Azucena Pimentel. Es difícil que se esboce o se defienda la idea de que una productora de un programa de índole absolutamente política como es la realizada en este noticiero matutino que conducía Carlos Loret de Mola, pues no se enterara de las muchas evidencias de los manejos operativos para tener a tiempo la entrada, que no se retrasara, para que estuviera a tiempo el montaje. Pero bueno, yo creo que ahí el gobierno de la República debe dar un acto de congruencia y así como en muchos casos se sentencia públicamente, aunque no haya una sentencia jurídica al respecto, creo que el propio gobierno haría bien en dejar libre, despejar cualquier duda o suspicacia en ese terreno. Es mucho lo que se tiene en juego en estos momentos y me parece a mí también que se está pasando ya a una etapa en la cual varios medios de comunicación, particularmente Latinus, que es una empresa patrocinada y financiada por gente relacionada con Roberto Madrazo Pintado, quien fue dirigente nacional del PRI, candidato presidencial, fue gobernador de Tabasco, escamoteándole, robándole también la elección a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues que este Latinus se está convirtiendo en un polo concentrador de la opinión y el manejo político, ideológico, discursivo de estos grupos que pretenden acelerar lo que en todo caso debe tener como destino la consulta sobre la revocación o no del mandato presidencial, que es una facultad constitucional que los ciudadanos podrán ejercer después de las elecciones de junio, pero se les queman las habas a muchos de los opositores al presidente López Obrador y quieren que de inmediato, si por ellos fueran, ya en estos días debería de estar el presidente López Obrador fuera de la silla presidencial.
Estamos viviendo momentos complicados, además por la cuestión de las elecciones. Las elecciones que, a pesar de todos los esfuerzos de los grupos políticos opositores a López Obrador, nomás no han podido encontrar ni un programa, ni identidad, ni el pegamento que los una verdaderamente, ni los candidatos adecuados, ni los líderes mayores que pudiesen empujar y justificar esa pretensión de los opositores que prometen un futuro mejor cuando son los responsables del pasado peor al que se le puso freno en 2018 y que está en un proceso, todo esto todavía en un proceso largo y complicado de concreción de las propuestas políticas que hizo en su momento el entonces candidato López Obrador y su partido Morena, que hoy, por desgracia, este partido está en una situación deplorable debido a la cesión del timón partidista a un personaje proveniente de una facción, de un grupo dentro de Morena, que es el grupo de Marcelo Ebrard. Mario Delgado está trabajando para hacer lo que sea necesario para tener voluntades, adhesiones, capitales, recursos para el proyecto mayor de Marcelo Ebrard en 2024. Y en ese camino están llenando las listas de candidatos de Morena, de personajes no solo impresentables por sí mismos o defendibles en lo inmediato, sino absolutamente contrarios a lo que debería ser el propósito de la regeneración nacional. Ya en esta mesa de periodistas que acabamos de terminar, pues se habló de cómo estos personajes no es de que vayan a ser santificados, beatificados o convertidos porque pasen por la pila bautismal de Morena y de pronto vayan a cambiar y se vayan a convertir en buenos, habiendo sido reprobables en el pasado. No es así. Lo que van a hacer es que van a llenar la operación política, legislativa, venidera de todos esos vicios de origen que les acompañan. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy cuidadosos de lo que sucede en este terreno de la política electoral, de la política institucional y de los embates de una oposición que cada vez parece más desesperada, porque a pesar de todo, las encuestas de opinión, sean estas respetables o no, sean verídicas o no, la verdad es que hasta ahora las encuestas de opinión muestran de una manera reiterada que Morena parece tener todo a su favor para quedarse con la gran mayoría de las gubernaturas que estarán en juego, 15 de ellas, y bueno, varían las encuestas, si se quedará Morena con 10 o con 12, igualmente se habla de que mantendrá una mayoría, tal vez no tan amplia como en 2018, pero sí tendrá una alta votación para la Cámara Federal de Diputados, para congresos estatales y para presidencias municipales importantes. Pero que ese triunfalismo no nos haga perder de vista el riesgo de un triunfo a cualquier costa, un triunfo pírrico, el triunfo aquel en el cual se sacrifica tanto que al final se preguntan o lo dicen como el general Pirro, otro triunfo, otra victoria de estas y estamos acabados. Estamos derrotados. Esas son las victorias pírricas, aquellas en las cuales se gana, pero a costa de ir sembrando el camino inmediato para la derrota. Esas serían las victorias pírricas de las cuales Morena debería de alejarse a toda velocidad y con mucha convicción. En fin, todo esto forma parte de un esquema de análisis que debemos de propiciar, creo yo, desde un periodismo auténtico, un periodismo que no ceda a la tentación de mantener clics y mantener audiencia y mantener espectadores diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, mucho menos distorsionando los hechos para acomodarlos dulcemente al oído del espectador. Los tiempos que se viven requieren análisis
político y ejercicio periodístico responsables, porque de otra manera se cae en la irresponsabilidad de festejar, de las fanfarrias y las matracas y decir que todo va bien y que todo camina, y si cae un meteorito decir, vean, ese meteorito anuncia el advenimiento incontestable de los candidatos de Morena, y seguir promoviendo un estatus de falsa felicidad política y electoral que no va a ayudar. Hoy más que nunca se requieren los puntos de vista, la inteligencia y la opinión de todos los que tienen interés en México, inteligencia y puntos de vista aguzados, filosos, cuidadosos, para no irnos con la finta y saber escuchar lo que sucede en todos los campos, incluyendo obviamente el de la oposición, y cuidar también el flanco de quienes luchan por un cambio electoral desde la llamada cuarta